Bueno, como les decía, Dios no nos va a mandar a una guerra solos, nos va a mandar con sus ángeles, o nos va a mandar con alguien, o su presencia va a estar con nosotros. Entonces es necesario que nosotros creamos que vamos a la batalla con Él, porque si nuestra fe desfallece, nuestra batalla la vamos a perder. Entonces, la clase el servicio de hoy se enfoca en las palabras claves en la página siguiente, ¿verdad? Las palabras claves las tenemos ahí, sí, ahí en la página siguiente. En la parte de arriba decimos, en la parte 7, dice fieles, agradecidos, constantes e inversionistas. Se me ha pedido hablar de los atributos que tiene el Señor, ¿no? Porque aquí dice que en la parte 7, en la página frontal, ¿verdad? Dice que nosotros debemos ser fieles, agradecidos en el 29, 30, 31, 32. Fieles, agradecidos, constantes e inversionistas. Son los últimos 4 atributos, ¿verdad? Que pide Dios para que nosotros complementemos la personalidad que nosotros debemos expresar durante nuestra vida. Y si nosotros, según nos enseñó el pastor Erlich, si nosotros completamos o tratamos o buscamos la manera, con la ayuda de Dios, de tener esta actitud, ¿verdad? Nosotros vamos a prosperar. Dice, vamos a triunfar. ¿Cómo triunfar más en la vida? Vamos a triunfar. Estos son solamente algunos, por supuesto, pero vamos a triunfar más en la vida siendo fieles, agradecidos, constantes e inversionistas. Entonces, para empezar, bueno, quisiera que buscaran Génesis 3:6. Gloria a Dios, seguimos en la atmósfera del Señor, seguimos buscando su presencia, a la expectativa, seguimos, Señor, buscando el milagro. Génesis 3:6. Génesis 3:6, sí. Amén. Ok, cuando lo tengan todos, por favor. Amén. Ok, ¿me lo puedes leer, hermano? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Okay. Ahí podemos ver que Eva, ¿verdad?, sin que nadie le dijera, ella solamente observó el árbol, ¿verdad?, y sacó sus conclusiones. Entonces ella dijo, bueno, este árbol es así, pero vio un detalle en ese árbol que fue lo que yo creo que fue la que la impulsó a tomar esa decisión, y fue que ella podía alcanzar sabiduría. Es allí cuando cometemos nosotros error, ¿no? Que a veces nos llenamos de sabiduría y creemos saber mucho, y porque hemos vivido mucho y porque hemos visto mucho, y resulta ser que Dios aborrece eso. Dios dice que uno no se debe apoyar en su propio conocimiento, sino que uno tiene que apoyarse en Él. Porque eso nos hace a nosotros soberbios, nos hace orgullosos, no nos hace agradables a su vista. Porque Dios no quiere que nosotros seamos autosuficientes, autodependientes, que todo lo hagamos solos, ¿no? Dios quiere estar con nosotros. Amén. A través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento nosotros podemos mirar cómo Dios, el deseo de Dios siempre fue estar con nosotros, y que nosotros no adorásemos cosas, ni estatuas, ni prendas, ni artilugios, ni nada que sea de allá arriba del cielo, sino que le amemos al Señor con nuestra mente, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, dice la palabra de Dios.
sea, cuando nosotros estamos buscando la sabiduría solamente para enorgullecernos de que sabemos algo más, nosotros ofendemos a Dios. Y estamos cerca de cometer una gran falta, como le pasó a Eva, que cometió esa falta, y no solamente el hecho de que ella había sentido en su corazón, después que probó ese árbol, que ella sentía que había adquirido esa sabiduría, no solamente con eso, sino dijo, bueno, ahora que la adquirí, ¿verdad? Ahora se la voy a dar a mi esposo también, para que él también adquiera sabiduría. O sea, es un punto en el que el hombre se quiere enorgullecer, en el conocimiento. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú no prosperes en tu conocimiento, pero que prosperes como Él le dijo a Josué, como Él le dijo a David, que Él decía así: prosperar en mi palabra de mañana, de tarde y de noche. Prosperar en mi palabra, en mi conocimiento, de mañana, tarde y noche. O sea, busquemos siempre de lo que Él nos quiere decir, no de lo que el hombre quiere decir, o no de lo que nuestro propio orgullo quiere escuchar. Porque a veces nosotros queremos llenarnos de todo, y entonces cuando alguien pregunte, yo sé eso hace rato. A veces cometemos muchas veces el error también de que asistimos o alguien nos está predicando y esa persona nos dice algo que nosotros aprendimos cuando empezamos en el Evangelio, y entonces de pronto nosotros venimos y la tomamos en poco. Y se nos olvida que esa bendición llegó a nosotros, fue por Dios, porque en algún momento usó a alguien para que te la diera. Así es, amén. Quiere decir que la palabra nunca nos debería cansar, nunca nos debería parecer como algo, como ya lo sé, ya eso no tiene valor. No, todavía sigue teniendo valor. Y si por algo el Señor te lo está recordando, es porque hay un propósito. Siempre hay un propósito en todas las cosas. Entonces vemos que la mujer vio el árbol, y entre todos los atributos, la que yo creo personalmente la indujo a probar del árbol fue el obtener sabiduría. Seguimos ahora con el punto de 2. Bueno, aquí hay una pregunta: ¿qué significa ser fiel? Podemos ver aquí que la fidelidad de Eva, por supuesto, fue probada con la vista. O sea, dice la palabra de Dios también que nuestras mayores debilidades son nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, o sea, los sentidos de los 5 sentidos: la vista, el tacto, el gusto, el oído y falta uno. Son 5 sentidos. Olfato. Y el olfato. Esas cosas son las que alimentan nuestra mente de conocimiento, esas cosas. Entonces, nuestra fidelidad no puede estar fundada en las cosas que sentimos, no puede estar fundada en las cosas que olemos o las que tocamos. No podemos ser, porque el Señor nos dice, pues no podemos ser idólatras de cosas y idólatras hasta de nosotros mismos. Nosotros no debemos ser así. Debemos siempre procurar no poner nuestros ojos en el lugar equivocado, sino ponerlos una vez más en el cielo. ¿Qué vemos en el cielo nosotros? Vemos nubes, vemos el sol, vemos lluvia, vemos truenos, rayos, vemos muchas cosas. Pero esas cosas no son cosas que nosotros las podemos guardar en el bolsillo, no son cosas que las podemos, sino que son el cielo manifiesta su gloria, dice la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros vemos el cielo, nosotros nos damos cuenta de que Dios está allí. Entonces, eso a veces nos cuesta mucho. Yo confieso, ¿no?, que a veces uno se deja llevar por las cosas de este mundo y uno se pone débil, porque uno de repente deja de mirar al cielo. Entonces fíjense, aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y entonces si yo de repente digo, no, ellos no me están viendo, o yo voy a hacer esto porque hoy no oré, hoy tengo flojera, y entonces dejamos así de un lado, ¿verdad? Nosotros dejamos de ser fieles automáticamente, nos desconectamos, y nosotros tenemos que estar conectados todo el tiempo si queremos, ¿verdad?, si queremos triunfar más en la vida. Amén. La segunda pregunta: ¿quién puede ganarle a Dios en su fidelidad?
Por supuesto que nadie. Dios es Dios. La pregunta 2 dice, Dios es Dios. Colosenses 4:5, ¿quién la tiene? Sí. Tú, Ajá. dale. ¿No? Sí, tú. Si andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Cómo anda Dios todo el tiempo? Como Él es fiel a su palabra, Él todo el tiempo está actuando en favor de nosotros. Él todo el tiempo está trabajando. Entonces, Colosenses 4:5, aquí el Espíritu Santo nos dice que nosotros debemos mostrar que nosotros somos fieles a Dios actuando, que nosotros tenemos que estar siempre haciendo para el reino, no para nuestros bolsillos solamente, sino o sea, haciendo para el reino, porque eso es lo que nos va a bendecir. Cuando nosotros nos atrevemos a abrir la boca, cuando nosotros le damos un papelito a alguien, cuando nosotros a través de una prueba nos metemos en la cabeza y decimos, bueno, confiamos que de esta prueba tú estás conmigo, tú me vas a sacar. Amén. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros mantenemos fidelidad con Dios. O sea, nosotros no estamos apoyándonos en nuestro conocimiento, no nos estamos apoyando en la gente, no nos estamos apoyando en el dinero que tenemos en el banco, no nos estamos apoyando en los amigos ni nada, no, nos estamos apoyando en que Dios es fiel. Amén. Y que si yo soy fiel, Él va a ser fiel conmigo. Gracias, Señor. ¿Ya? Amén. Entonces, él dice también, bueno, recomienda andar sabiamente con los de afuera. O sea, si yo estoy predicando aquí la palabra y allá afuera de pronto me pongo a decir groserías, o me pongo a hacer o me da, empiezo a tener temor de lo que pueda pasar allá afuera, o empiezo a mirar con malos ojos a otra mujer, o empiezo a mirar con malos ojos a un mendigo porque está en necesidad, o porque huele feo, o porque, o sea, ya automáticamente uno deja de ser fiel, porque el corazón de uno no está Amén. sintonizado Así con el de Dios. Amén. Señor. Tenemos que estar sintonizados con el de Dios para que Él pueda hacer cosas. Amén. Porque a veces el hombre quiere hacer el bien. Mira, Eva quería hacer el bien. Ella quería, bueno, vamos a darle sabiduría a Adán, vamos a darle del árbol. Ella quería hacerlo. Y quizá era una buena intención que tenía. Pero mire cómo se estaba alejando de Dios solamente por el hecho de que algo a ella le pareció. A ella le pareció. Y tomó una decisión así. Amén. Seguimos ahora con, bueno, ¿quién puede ganarle a Dios en su fidelidad? Nadie, porque ese es un atributo que Él tiene. Amén. Él no puede ser infiel. Dios es siempre fiel. Amén. Amén. ¿Quién lo dice? Lo dice su palabra. Amén, sí. ¿Quién lo dice? Nosotros. Que gracias a su fidelidad nosotros hoy nos pudimos levantar, estamos respirando, tenemos vida, Amén. tenemos bendición, tenemos trabajo, Sí, Señor. Amén. tenemos tanta bendición de que ahora nosotros podemos compartir con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros padres. Tenemos la posibilidad hasta de bendecir inclusive hasta personas que ni conocemos. Sí, Señor. Amén. Personas que no comparten ni siquiera nuestra fe, la podemos bendecir gracias a la bendición que Dios nos da a nosotros. Amén. Amén. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que darle gracias a Dios por su fidelidad. Amén. Vamos a Proverbios 15:21, Marta. 15:21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. La pregunta 3 dice, ¿nos cuesta mucho ser fieles? Claro que nos cuesta ser fieles. Y nos va a costar más si no buscamos de Dios. Ujú. Porque cuando nosotros tratamos de ser fieles por nuestra propia cuenta, sin andar con el Espíritu Santo de Dios, que es el que el Señor ha designado para que caminemos en esta tierra, nosotros vamos a fallar, vamos a tropezar todo el tiempo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Amén. Dice la palabra de Dios que el que está viviendo en la presencia de Dios, dice que ni sus pasos van a tropezar, porque Sí. Él va a alumbrar Amén. todos los pasos. O sea, Amén. cuando tú estés caminando por un camino estrecho y haya piedras y todo eso, Él te va a decir, aquí hay una piedra, no pasa por ahí, aquí hay Sí. otra piedra, no pasa Sí. por aquí. Y entonces tú vas a poder atravesar ese camino por el cual tú tienes que pasar. Todos tenemos un camino que pasar, sea duro, o sea, la vida, el mismo Señor la reconoció, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido el Amén. mundo. ¿Qué es aflicción? Aflicción puede ser persecución, tortura, desánimo, falta de fe, porque a veces a todos les pasa.
debilidades. O sea, hay a veces, bueno, tantas cosas con las que el diablo nos tienta, además de todas las cosas que hay en este mundo, porque dice la palabra que hasta pensamientos siembra él en tu mente, y entonces nosotros tenemos que estar todo el tiempo sintonizados con la palabra y con el Espíritu para rechazar todo aquello que viene de parte de Satanás. Entonces, la Biblia dice que la persona que es falto de entendimiento es una persona que no tiene sabiduría. No tiene. ¿Por qué? ¿Por qué somos faltos de entendimiento? Porque no nos abrimos o no nos sujetamos a lo que dice la palabra de Dios. A veces nosotros pensamos que alguien tiene algo, una revelación, una cuestión. Mire, yo tengo tantos años en este camino y yo he visto que todo, como dice la palabra, el hombre pasará como la flor, mientras la palabra de Dios permanecerá. Entonces, esos son modas. Lo que yo he visto es que esos son modas, son momentos, nos ministran, sí es verdad, pero tenemos que regresar a la palabra. Tenemos que regresar a la palabra. No nos podemos quedar con que haya personas que quieran poner un cimiento sobre el cimiento que ya existe, que es el cimiento que puso Jesucristo. Dijo Pablo: tened cuidado donde edificáis, no edificáis sobre otro fundamento. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos llenamos de sabiduría, ¿verdad? Parece contradictorio, pero si nos llenamos de sabiduría, ¿verdad? De nuestra propia sabiduría, vamos a ser cortos de entendimiento. Pero si nos llenamos de la sabiduría de Dios, amén, en el sentido de que esa sabiduría nosotros no la podemos ejercer por sí solos, ¿verdad? En el sentido de que nosotros cada paso que damos en esta vida tenemos que darla con la aprobación, con la bendición que Dios nos da, con la tranquilidad que nos da. Por supuesto que muchas veces hay cosas en las cuales tú no tienes que preguntarle a Dios si te tienes que cepillar los dientes, si te tienes que bañar. Por supuesto que te tienes que bañar. Allí ya está actuando el Señor, pero hay ciertas decisiones en las cuales tú tienes que buscar siempre a Dios, porque no hay otra. Si tú quieres hacer las cosas por tu cuenta, yo te digo, atente a las consecuencias. Porque Dios abomina al orgulloso, lo mira de lejos. Y una persona falta entendida es necia. Dice la palabra, es necia. Sí. Una persona que no tiene entendimiento, una persona es como el caballo, que tiene que ponerle un cabestro para que obedezca. Hay una palabra de Dios, la palabra dice así: no sean como el caballo, que tienen que ponerle un cabestro para que pueda obedecer. Sea manso, haz lo que tienes que hacer. Entonces, ¿nos cuesta ser fieles? Sí, pero con Él podemos ser fieles. Amén. Número 4, vivo agradeciendo a Dios constantemente. Marcos 12:34. Y vamos a responder la pregunta 5. ¿Qué dividendos trae el ser constantes? Marcos 12:34. Dice. Marcos 12:34. La pregunto otra vez: vivo agradeciendo a Dios constantemente. ¿Qué dividendos trae ser constantes? Debemos ser agradecidos constantemente a Dios. Cada paso, cada respiro, cada palpitar de nuestro corazón, ahí tenemos nosotros que darle gracias a Dios, porque Él es el que nos sostiene la vida. Él es quien nos sostiene. Entonces Marcos 12:34 dice: el Señor nos pregunta: ¿vivimos agradecidos constantemente? Yo lo tengo. Bueno, vale. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Ok, vamos un par de versículos más atrás. O sea, ahí hubo un hombre, en ese versículo podemos darnos cuenta que hubo un hombre que le habló con sabiduría a Dios, ¿verdad? Creo que son 2 o 3 versículos antes. Sí. Y llegas hasta ese versículo. O sea, cuando él está interactuando con Jesús. Sí, no. Marcos. Marcos 12:33 creo que.
No, 32 al 34. Yo lo puedo buscar también. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Sigo? No, entonces, lo que pasa es que hay que ver el contexto, que es un poquito más. Acordándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el Señor, uno es. Ya amarás al Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ok. ¿Y el 34? El 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó de su casa y dio autoridad a su siervo y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. El 12:34, ese. 12:34. Sí, dice. Jesús entonces, viendo que había respondido 12:34. sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Ok, vivo agradeciendo a Dios constantemente. Eso cuando el escriba estaba hablando con Jesús, Jesús le preguntó a él qué era necesario, o sea, qué era necesario, cuáles eran los mandamientos necesarios, o sea, para el pueblo, para que fueran constantes. Bueno, para que seas constante, o sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Amar al Señor y amar solamente a Él, solamente, no a otro. Amar es solamente. Entonces, cuando uno habla conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Uno es constante. Amén. Cuando uno habla conforme a la palabra de alguien más que se le ocurrió una idea, que se imaginó, que le puso algo diferente a la palabra de Dios, puede que en el momento tenga sentido, pero que no se nos olvide que tenemos que siempre mantener una constante. ¿Cuál es la constante? Mantenernos en la palabra de Dios, porque en el momento que nosotros hablemos sabiamente, Dios se va a agradar. Sí, Señor, gracias. ¿Verdad? En el momento que seamos constantes, hablando conforme a la palabra de Dios, Dios se va a glorificar. Amén. Entonces es ahí donde nosotros vemos un ejemplo, ¿verdad? De actitud, de cómo debemos ser, ¿verdad? Debemos ser constantes en el momento de hablar, ¿verdad? Con las personas y con Dios. Nosotros tenemos que ser constantes con la palabra. Constante con la palabra. Y eso nos va a llevar a triunfar más en la vida. Amén. Vamos al punto 6. ¿Qué me impide ser constante? Proverbios 7:7. ¿Qué nos impide ser constantes? Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento. ¿Qué más dice? El cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba caminando a la casa de ella, al atardecer del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y en las tinieblas de la noche. Cuando de aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. ¿Sí? Sí. Alborotadora y resillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle y otras veces está en las plazas. Acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Ok, ¿qué vemos allí? Vemos que una vez más, lo mismo que le pasó a Eva, ¿verdad? Lo mismo que le pasó a Eva, le pasó a ese joven. Se consiguió una ramera. La ramera lo convenció con el poco de palabras que le dijo. En pocas palabras lo embaucó. Lo convenció. Y no solamente eso. En el Antiguo Testamento, cuando una persona pecaba, simplemente la persona, hablaba con los sacerdotes, pagaba un tributo que podía haber sido en dinero, en animales, en granos, en alguna cosa que tuviera valor, ¿verdad? Y la persona resultaba que la perdonaban. Y todo el tiempo, o sea, como pagaban, entonces, voy a pecar otra vez y vuelvo a pagar.
y voy a pecar otra vez, y vuelvo a pagar, y voy a pecar otra vez. Entonces, al joven, ¿verdad? Como le faltó entendimiento, el joven se dejó convencer. El joven dijo, bueno, ella como que tiene razón. Ella pagó su pecado, y si ella pecó, bueno, quizá yo también pueda pecar, ¿verdad? Y entonces yo voy a hacer lo mismo, pues. Pagaré mis votos después como ella lo hizo y seré libre de condenación. ¿Ve? Entonces, dice, ¿qué me impide ser constante? Las mentiras del enemigo. Por eso es que nosotros tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo. Amén. Porque si nosotros conectamos nuestros sentidos con el Espíritu Santo, nosotros podemos ser constantes en el sentido de que cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, ¿verdad? Nosotros vamos a poder reconocer que eso no es de Dios. Nosotros vamos a poder reconocer que eso que se nos está poniendo enfrente no es de Dios y que tenemos que esquivarlo, tenemos que huir. Amén. Tenemos que sacar, tenemos que predicarle a esa persona, tenemos que decirle arrepiéntete a esa persona. Entonces, tenemos que ser, lo que nos impide ser constante a veces son las palabras de los hombres. Pero si nos mantenemos leyendo la palabra de Dios, amén, nosotros vamos a ser constantes. Así es, si nos mantenemos haciendo lo que dice la palabra de Dios, nosotros vamos a ser constantes. Si nosotros nos mantenemos creyendo en lo imposible que Dios puede hacer a través de sus promesas, nosotros vamos a ser constantes. Pero si nos dejamos tentar por la carne, si nos dejamos tentar por las personas, si nos dejamos tentar por las cosas de este mundo, ¿verdad? Vamos a hacer falta de entendimiento como ese joven y como Eva. Y como último punto, ¿verdad? Inversionistas. ¿Debería convertirme en un inversionista del reino de Dios? Vamos a Proverbios 28:16. No. Okay. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. ¿Qué versión tiene usted allí? Proverbios 28:16. 16. 16. Gloria a Dios. Dice... No. Proverbios 28:16. Proverbios 18:26. No, 28:16. 28:16. Sí. Vamos, Lucio. Ahí estamos. Dice, el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Ok, ¿qué es la extorsión? La extorsión es una táctica que hace gente para poder obtener más ventaja de las personas, de los negocios. Pero la extorsión, ¿verdad? Por supuesto es un delito. O sea, tú no puedes extorsionar para obtener bienes. La palabra dice que tú tienes que trabajar y que el trabajo tuyo, tú vas a ser digno de ese salario. Pero entonces cuando tú estás extorsionando a una persona, cuando tú la estás obligando a trabajar más de lo que debe trabajar, cuando tú le estás pagando menos de lo que, o cuando no le pagas ni siquiera lo que se merece por el trabajo que ha hecho, ahí tú estás extorsionando a esa persona. Cuando tú vienes y le dices, bueno, mira, si no me haces esto, yo te voy a hacer esto, esa persona te está extorsionando. Entonces el Señor dice allí que nosotros debemos alejarnos de la extorsión, ¿verdad? Y como la segunda parte del versículo dice, y el que no es avaro. ¿Qué es ser avaro? Una persona avara es una persona que no comparte nada, ¿verdad? Lucio comparte sus panes, Marta comparte su comida, yo comparto mis bienes, todos compartimos entre todos. ¿Y qué nos recuerda eso? ¿No nos recuerda el libro de Hechos cuando la iglesia estaba empezando? Que todos ponían sus bienes a la orden de todos. Amén. Y todos comían alegremente el pan todos los días y se gozaban todos. No eran avaros, nosotros no somos avaros. Gloria a Dios que entre nosotros no hay avaricia. Gloria a Dios que nosotros invertimos, ¿verdad? Y entonces dice que si nosotros invertimos
si nos alejamos de la avaricia, ¿verdad? Nosotros vamos a ser más felices. Y sobre todo, aquí yo voy a destacar el punto de ser inversionistas para el reino de Dios. Amén. Si nosotros sabemos que toda nuestra bendición, como dice la palabra de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, ¿verdad? Ujú. Si todo lo que me da Dios proviene de arriba, de lo alto, ¿verdad? ¿Por qué yo me voy a querer quedar con las cosas que Él me da y no compartirlas con nadie? ¿Por qué yo voy a hacer lo mismo que Ananías y Zafira? ¿Por qué yo voy a querer tener más que los demás simplemente por el hecho de decir, yo tengo más que tú, mi casa es mejor, yo tengo casa y tú no tienes, yo tengo carro y tú no tienes? ¿Por qué? Porque el hombre invierte en sí mismo. No invierte ni en el reino, ni en sus hermanos, ni con nadie. En mi país dicen una broma, ¿no? Dice que hay gente que es avara, ¿no? Y que se parece al cocodrilo. ¿Usted sabe cómo es el cocodrilo? Bueno, el cocodrilo tiene sus pantalones puestos y todo. Y tiene sus bolsillos. Pero como el cocodrilo tiene los brazos tan chiquitos, cuando le piden para compartir, oye, no le alcanzan los bolsillos. Y no puede sacar nada de sus bolsillos para darle a nadie. Entonces, no seamos como el cocodrilo. Seamos inversionistas. Amén. Inversionistas en el reino de Dios. Inversionistas entre la iglesia, entre nosotros mismos. Compartamos lo que tenemos. Lo que Dios nos ha mostrado, lo que Dios nos ha enseñado, compartámoslos. No dejemos algo, esa palabra que dice el pastor Erling, no dejemos esa palabra guardada en el bolsillo, esa palabra que puede animar, que puede sacar del lodo a aquella persona que la está esperando. Compartámoslas. Si es necesario sacar de tu dinero, de tu propia billetera, compártelo. Dios te va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Aquí hay unas notas que aparecen en la parte de abajo. Dice, ¿ser fiel significa ser invisible? Por supuesto que no. Cuando nosotros somos fieles, ¿verdad? Con nuestra mente, por supuesto nadie nos ve, pero cuando nosotros somos fieles con nuestra mente, nosotros pensamos primero y después actuamos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que ser fiel no significa ser invisible. Ser fiel significa que cuando yo actúe, se me va a ver la fidelidad que yo tengo con Dios. Oye, este es un hijo de Dios. Hay un hijo de Dios. Mira, esta persona es un hijo de Dios. Dice el segundo punto, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es ilimitada. Padre, gracias. Lucio tiene 52 años, yo tengo 53. 53. Tú tienes 53. Sí. ¿Verdad? Marta tiene That's a man. 50. No se dice la mujer. Se dice. Tú no estás aquí. Y todos podemos decir que Dios ha sido ilimitado con nosotros. Amén. Amén. Dios no se ha guardado nada en el bolsillo. Amén, Padre, gracias, Señor. Quizá Dios no te ha dado la casa, no te ha dado la madre o el padre que, oye, que tuviera que yo tener. Sí, Señor, gracias. Quizá Dios no te dio un Ferrari, no te dio algo en que apoyar tu seguridad, porque sabe bien Él que te vas a alejar. Pero sin embargo, a pesar de que no tienes todo lo que tú quisieras en tu mente, Dios sigue siendo ilimitado contigo Amén. y conmigo. Amén. Él me da todo Gracias, a Señor. manos llenas. A veces nos ponen pruebas, pero es que tenemos que aprender, tenemos cosas que aprender. Sí, Señor. Tenemos cosas que aprender. Aquí dice el punto J, dice, constantemente debemos vivir agradecidos a Dios por su fidelidad. Amén. Bueno, si alguna vez creímos en Dios, más nos vale ser agradecidos. K, cuando somos constantes es como cuando construimos una fundación en una casa que nunca será derribada. La palabra lo enseña. Que el hombre sabio construyó su casa sobre la roca. Amén.
Amén. Y vinieron los vientos, vinieron las aguas, vinieron los ríos y no se cayó. Sí, es gracias, Señor. Así que seamos constantes, sigamos construyendo sobre la roca que es Cristo Jesús. L, muchas veces pudiera impedirnos ser constante la falta de dominio propio, por supuesto. Por supuesto, a veces la carne es débil. Pablo lo reconocía. Pablo dijo, cuando quiero hacer el bien, hago lo malo. Oh Dios mío, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía. Entonces, mantengamos ahí comunión con Dios, con su Espíritu y con su palabra, para que no desfallezcamos. Vamos al punto M. La mejor inversión que puedo hacer es en el reino de Dios. Todo lo que podamos invertir, el tiempo leyendo la palabra, dando mis ofrendas, compartiendo con la persona que no tiene ni dónde caer muerto, compartiendo el conocimiento que Dios nos da con las personas, pero un conocimiento limpio, un conocimiento que no está contaminado de nada, un conocimiento que no lo conseguiste tú en un libro que lo leíste en la biblioteca, sino fue una revelación que Dios te dio leyendo tú solo la palabra. Eso es una inversión que tú hiciste y el Señor dijo, bueno, estás invirtiendo aquí, bueno, yo también voy a invertir a ti porque yo quiero que tú también crezcas. Sí, ¿Ves? Señor, gracias. Entonces, tú dices que yo soy Dios grande, misericordioso y que te quiero levantar y quiero ser luz y sal de esta tierra. Bueno, la única manera de ser luz y sal en esta tierra, ¿verdad? Es invertir en el reino. De otra manera no podemos ser sal. ¿Cómo Dios va a invertir en alguien que no quiere ser sal o que no quiere ser luz, que no quiere hablar de Él? Dios no va a invertir ahí. ¿Para qué va a poner dinero ahí? Si ya ha puesto vida, ha puesto respiración, salud, ha puesto muchas cosas, padre, madre, ha puesto tantas cosas y eso no le dio resultado. Entonces Él nos invita a que invertamos en Él. Entonces el último punto es, el activo será más productivo. Si somos activos conforme a su voluntad, ¿verdad? Vamos a poder producir más. Amén. La parábola del sembrador dice que hubo uno que le dieron 10 talentos, otro que le dieron 5 talentos y otro que le dieron 1. Se la dejo como tarea, léansela. Así es. Porque ahí aparece cómo nosotros debemos, sí, Señor. Cómo debemos nosotros ser más productivos, cómo podemos ser más productivos. ¿Verdad? Deseamos que triunfes en todo y con la ayuda de Dios y la de nosotros te ayudaremos a lograrlo. Aleluya, amén. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, repita conmigo, vamos a ponernos de pie. Amén. Gracias, Señor, Gracias, Señor. porque hoy nos has mostrado Porque hoy nos ha mostrado el ser más fieles, el ser más fieles, el ser más el constantes, ser más constantes, el ser más inversionistas el ser más inversionistas y el ser más agradecidos. y al ser más agradecidos. Te pedimos que esta palabra sea esculpida Te pedimos que esta palabra sea esculpida con martillo y cincel con martillo y cincel en nuestro corazón, en nuestro corazón, de tal manera de tal manera de que podamos triunfar de que podamos triunfar más en la vida, más en la vida, pero conforme a tu reino, pero conforme a tu reino, no conforme a nosotros. no conforme a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Amén. Gracias, Señor. Los diezmos, los diezmos.